hermano. Sí, hermano, estamos listos. Bien, y vamos. Buenas noches para nuestros hermanos que nos acompañen. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Amén. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de estar en estos momentos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Es para nosotros un privilegio a través de estos medios de comunicación estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo querer y sobre todo en una misma doctrina. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo les damos la bienvenida a nuestro hermano Rubén Mil Martínez, quien esta noche estará compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Hermano Rubén, bienvenido. Gracias, hermano amado Miguel, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí reunidos y para estudiar un tema muy importante que es tan necesario en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gracias por la invitación, hermano, y es un gusto poder estar aquí. Amén, amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Rubén, si comenzamos con una palabra de oración para así tener el tiempo para el estudio de la palabra del Señor? ¿Le gustaría Amén. hacer la oración, apreciado hermano Rubén? Claro que sí, hermano, vamos a orar. Vamos. Cariñoso y bendito Padre que está en los cielos, le damos gracias por esta tarde que nos da para estudiar su palabra, Señor. Usted sabe que tenemos muchas cosas que hacer en este mundo, Señor, pero la más importante, la que usted nos ha encomendado, Señor, y que es para salvación, es poder presentar su palabra a toda nación, tribu, pueblo y lengua y tierra, Señor. Tenemos muchas dificultades, Padre, los momentos que están pasando, que están ocurriendo, nos muestran que su palabra, Señor, permanece para siempre y se cumple, Señor. Ayúdenos a poder presentar este tema con su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, Señor. Le rogamos, bendito Padre, que usted nos pueda guiar y nos pueda conducir. Todo, Padre, se lo rogamos indignamente, pero en los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar, hermano Rubén. ¿Y qué le parece si comenzamos con este versículo que nos muestran las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis? En el Amén. libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Dice la palabra del Señor. Ustedes lo miran ahí en su pantalla, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa palabra inspirada de Apocalipsis que Dios nos ha dejado para este tiempo. Y con esta hermosa lectura, hermano Rubén, lo vamos a dejar para que nos comparta la palabra del Señor en este día. Gracias, hermano amado. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios. Voy a compartir pantalla, hermano. Bueno, el título es El remanente de Dios, el remanente, perdón, y los mandamientos de Dios.
Eh, Vamos a estudiar y la base bíblica la encontramos precisamente en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es muy importante, hermanos, que recordemos que en la palabra de Dios, para aquellos que quizá han olvidado los símbolos proféticos, lo que aquí se presenta es describir una guerra que se está llevando a cabo y que los que están en observación, los que están en esta gran controversia, es el pueblo de Dios. Pero no es significativamente decir o poco decir que es el pueblo de Dios, sino que las características que aquí se presentan es que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la escritura nos presenta que el pueblo de Dios, ese remanente que otros profetas señalan, declara la escritura que es el dragón que va a hacer guerra contra el pueblo de Dios, porque guarda sus mandamientos, pero además se dice, tiene el testimonio de Jesucristo. Esto es muy importante y es lo que vamos a estudiar en esta noche, pero para que esto se desarrolle, la Biblia nos presenta una relación que va asociado con el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Y aquí el pueblo es señalado por parte de Dios. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. El pueblo que es santo tendrá otra característica adicional y es donde en esta noche quisiera que pudiéramos reflexionar al respecto. Y es que dice la palabra de Dios, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y pero también tienen un fruto del Espíritu Santo que es sumamente importante. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que aquí se describe, la paciencia. Así que hermanos, en esta noche quisiera que pudiéramos reflexionar sobre estos versos, porque los que han de tener guerra contra el dragón, ¿verdad? Contra la bestia, contra la imagen o el dragón les va a hacer guerra es porque tendrán paciencia, dice la escritura. La escritura nos presenta esto, hermanos míos, y nosotros debemos de estar o poder entender, mejor dicho, qué es lo que esto significa. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva, en donde ahorita entendimos hasta aquí que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, pero también dice la escritura, tiene paciencia y la requerirá sumamente esta paciencia porque lo que se ha de enfrentar en la crisis final no será cualquier cosa, hermano y hermanos que nos escuchen. Así que vamos a estudiar sobre esto. Apocalipsis 14, versículo 9 nos dice, y el tercer ángel, este es el contexto de esta cita bíblica, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es interesante que para los pioneros adventistas, hermano amado, específicamente hablando de Alonzo T. Jones, en uno de sus boletines que él tenía, ¿verdad? Hablando en este libro que se titula El mensaje del tercer ángel, pero que es una predicación de 1893, el 1 de febrero de 1893. Él hace un planteamiento importante con relación a estos pasajes bíblicos, en donde él trata de hacer reflexionar a las personas y que entiendan que estamos ya viviendo, para 1893, viviendo el cumplimiento de la imagen de la bestia parcialmente. Y él anima a pensar a los que estaban escuchando este tema es que la imagen de la bestia se está
formándose, estaba formando para su época. Inclusive él menciona, ya estamos viviendo esto. ¿Y qué vendrá después de todo? De que se forme la imagen de la bestia, de que se forme la marca de la bestia. Bueno, el versículo 10 dice que quien reciba esta marca de la bestia, quien reciba la imagen de la bestia, quien se someta a la imagen de la bestia, lamentablemente beberá del vino de la ira de Dios. Y decía Alonso Tellons, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué nos presenta la escritura que es la ira de Dios en los últimos pasajes de la Biblia, hablando del capítulo 15 y 16 de Apocalipsis? La respuesta es las 7 plagas. Y es muy interesante, hermano amado, porque en ese sermón en esa predicación que tiene Alonso T. Jones, declara que lo que continúa esto es, pues, la segunda venida de Cristo. Y que debería uno de estar preparado para ese momento, preparado para la venida de nuestro Salvador. Entonces, el pueblo de Dios es señalado en el versículo 12 como con aquel que tiene paciencia, que se ha santificado y que esa santidad lo ha llevado a guardar los mandamientos de Dios y a poder tener la fe de Jesús, hermano amado Miguel y hermanos que nos escuchan. No sé si hasta aquí, hermano, quisiera usted agregar un comentario para complementar o continuamos, hermano. Fíjese, hermano Rubén, que el mensaje es claro, el mensaje del tercer ángel y en especial estos tres mensajes angélicos nos hablan precisamente de ese remanente que va a tener, como usted ya lo mencionó, porque así lo mencionan las escrituras, dos características que hasta ahora hemos mirado: la paciencia de los santos y los mandamientos de Dios. Es por eso que invitamos a los hermanos a que miren detalladamente lo que la palabra de Dios dice. Aquí, como usted lo tiene en la pantalla, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Adelante, hermano Rubén. Así es, hermano, muchísimas gracias por complementar. Fíjense que en ese sentido quisiera que pudiéramos ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Y menciona, agrega en el versículo 23 que contra tales cosas no hay ley. Y es interesante que uno de los frutos del Espíritu Santo es la palabra tolerancia, hermano, de donde se declara que es sinónimo. La palabra tolerancia con paciencia son palabras que son sinónimos. Y me llevó mucho la atención porque pareciera que Apocalipsis capítulo 14, verso 12, de manera nueva, pareciera así, una lectura rápida, que la paciencia es algo adicional que surge y que nunca antes se había solicitado para el pueblo de Dios. Pero no, vemos la palabra de Dios que todo el pueblo que está siendo guiado por el Espíritu Santo será guiado por el Espíritu Santo y desarrollará el fruto de la paciencia o de la tolerancia. Y que esta palabra se puede definir como esa capacidad de soportar angustia, sufrimiento, de mantenerse inclusive en algo que ha iniciado. Y esto nos lleva a otra palabra que vamos a ver en las citas bíblicas siguientes, que es perseverancia, hermano, y que en la palabra de Dios va a aparecer. Vamos para allá, así también como la humildad del que nos manda a nuestro Señor Jesucristo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que también es una característica que se va a desarrollar por la paciencia. Entonces continúo porque el mismo Señor Jesucristo nos llama a que podamos ser bienaventurados, de esos bienaventurados que tienen ese carácter como el de Él, de mansedumbre, de humildad, porque declara que ellos recibirán la tierra. Y el pueblo que estará peleando contra la imagen de la bestia tendrá un carácter así como el de Cristo, de mansedumbre, pero de fidelidad a su palabra y al mensaje que ha recibido.
porque a veces esto puede cambiarse o considerarse que el ser, la mansedumbre, ¿verdad? Está peleada con la lealtad de la palabra de Dios, a la fidelidad del mensaje. Pero en Apocalipsis 14:12 se nos menciona que los que han desarrollado esa paciencia, han desarrollado los frutos del Espíritu Santo, se mantienen fiel a Dios y luchan contra la marca, contra la imagen, contra el número de la bestia. Entonces es importante que reflexionemos esto. Mateo 24:13 nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hablamos de la tolerancia y la perseverancia, que están ligados estas dos palabras y que están asociados con la característica del pueblo de Dios. El que perseverare, dice, hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿en qué debe de perseverar el pueblo de Dios en este tiempo? Es interesante que Hechos capítulo 2 verso 42 nos presenta el ejemplo, hermano amado y hermanos que nos escuchan. Dice la escritura: perseveraba el pueblo de Dios, ese remanente que había quedado del pueblo de Israel, y que primero habían sido 12, luego 70, y luego dice que en el Pentecostés eran alrededor de 120. Y estos que se aumentaron después del Pentecostés, dice que perseveraban en la doctrina. Es decir, la misma característica que en Apocalipsis 14:12 se menciona. Un pueblo que debe de mantenerse firme en la doctrina, también en la comunión y en las oraciones. Dos puntos muy importantes que requiere el pueblo de Dios para todo lo que se avecina y lo que ha de padecer, pues muy pronto, hermanos que nos escuchan. Requiere el pueblo de Dios perseverar en la doctrina. Debe de mantenerse en la comunión correcta, el de la Biblia, no en el ecumenismo, en el de la palabra de Dios. Pero también dice en las necesidades que cada uno tiene, así como el repartimiento del pan, ¿verdad? Y en las oraciones, porque también eso es importante. Otra cosa que se nos presenta en Romanos capítulo 2, muy importante, que es relacionado a lo que estamos mencionando, es que el apóstol Pablo hace el llamado a que nosotros reflexionemos en esto, en perseverar en bien hacer o en hacer el bien. Esa es la característica del remanente y la que siempre ha existido, siendo justificados por la fe. Romanos capítulo 6, verso 22 dice que por fruto el pueblo que es de Dios tendrá la santificación. Por eso es muy importante estas dos características: el pueblo que ha desarrollado una paciencia, entendiendo la doctrina, viviendo la doctrina, orando a Dios para mantenerse, pero también viviendo por la fe, haciendo lo correcto, que es guardar los mandamientos de Dios. Porque dice la escritura aquí: buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Y esto, hermano, que solo proviene de Dios. Pero hay otro pueblo, hay otras personas que dice aquí la misma escritura, que son contenciosos, que no obedecen a la verdad y que antes obedecen a la injusticia, el enojo y la ira. Vemos que el dragón se airó contra la mujer, se airó, la característica también de los frutos de la carne y que distinguen al pueblo, que no será el remanente. Y el remanente tendrá esta distinción porque se aferrará por la fe a nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Otra cita bíblica muy importante la encontramos en Primera de Juan capítulo 2 verso 28, que dice: ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Miren, hermanos que nos escuchan, hermano amado, me parece muy interesante. La escritura dice: no seamos confundidos de él en su venida. El pueblo que tendrá estas características de la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, que por la fe lo llevará el Espíritu Santo a guardar sus mandamientos, a mantener la fe en Cristo Jesús, la confianza en él, jamás será confundido de él. Pero será confundido el pueblo que no desarrolla estas características importantes y que además
tampoco desarrollará esa paciencia, esa confianza en Dios. Y cuando venga, pues como dice aquí, será confundido. Es un llamado muy importante. Y ahora en Santiago capítulo 1 versículo 25, que es una cita muy clara y que va en armonía con lo que hemos estado estudiando de Apocalipsis 12 17 y 14 12, que menciona que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, en la última gran controversia que se avecina y que ya estamos viviendo nosotros, guardará los mandamientos de Dios. En Santiago 1:25 se nos dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Esta cita, hermano amado, está, casi podría decir que es un comentario o es un complemento de Apocalipsis 14:12, porque está señalando al remanente que estará mirando, dice aquí, atentamente a la perfecta ley de Dios, que perseverará en esa por fe en su obediencia, hermano amado. No sé si quisiera comentar algo adicional, hermano. Fíjese, hermano Rubén, que en base a estos dos versículos que usted ha mencionado, estamos mirando que en estas últimas décadas ha aumentado un gran desafío porque se está negando la verdadera identidad histórica profética del remanente. Y estamos mirando, como ya lo ha hablado la palabra de Dios, que en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, encontramos 100% la naturaleza profética del remanente. Y usted ya nos ha dado las pautas, las características del remanente. En esta introducción y desarrollo que usted está llevando del tema, le comparto por lo menos para que quede en la grabación y para que nuestros hermanos vayan a la Biblia y lo lean por ellos mismos. ¿Cuáles son los distintos nombres del remanente? Por ejemplo, en Apocalipsis 12:17 se menciona la primera vez que aparece el nombre de el remanente o resto de la descendencia. En Apocalipsis 13:10 se menciona este remanente con el nombre de los santos. En Apocalipsis 14:12 de igual manera se menciona y se repite nuevamente el nombre del remanente con el de los santos. Y en Apocalipsis 14:12 se mencionan otras características como guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, tienen la paciencia de Jesús, tienen la fe de Jesús, porque son la descendencia de Jesús y por eso es que surge un remanente. Esas características que la Biblia nos da, que son santos porque guardan los mandamientos, porque tienen el testimonio de Jesús, porque tienen la paciencia de Jesús y tienen esa misma fe que tuvo el Señor Jesús. Por eso, apreciado hermano Rubén, encontramos aquí que la Biblia es bien clara para dar esas características. Adelante, hermano Rubén. Amén, hermano. Sí, es que la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es muy clara y los que hoy niegan que el remanente de Dios desarrollará los frutos del Espíritu Santo y que uno de estos frutos será vivir en obediencia con Dios, en santificación con Él, se oponen completamente a la palabra de Dios. Y por eso es que la escritura en Apocalipsis capítulo 14, tanto en Apocalipsis 12, Dios mismo señala quién será su remanente, qué características tendrá e inclusive lo que ha de padecer, a diferencia del mundo cristiano que señala que el remanente será llevado con el arrebatamiento y que no va a padecer tribulación. La Biblia nos presenta que el remanente
precisamente es eso lo que lo llevará a la persecución, a que el mundo entero se oponga a este pequeño pueblo que se mantendrá firme y fiel, perseverará en doctrina, perseverará en comunión como iglesia, perseverará en la oración, y esto lo habilitará para poder predicar el evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, hermano. Voy a avanzar ahora quisiera pasar a esta reflexión que el pionero Alonso T. Jones menciona en este trabajo de 1 de febrero de 1893. Él dice lo siguiente: hemos llegado al fuerte pregón. Y la pregunta que hace es, ¿no es así? Estamos en esa parte de la profecía, en la imagen de la bestia. Qué impresionante, hermano, para 1893 estas declaraciones. Hasta ahí se ha cumplido la profecía. Por supuesto, en el asunto de la imagen de la bestia quedan aún muchas cosas por venir en su cumplimiento pleno, pero todo lo que resta, persecuciones, milagros seductores, etcétera, no es más que consecuencia de lo que se ha materializado ya. Es simplemente el labrar y el obrar de la imagen que ya se ha constituido. No tenemos ahora que esperar ningún acontecimiento espectacular legislativo o gubernamental que cumpla esa parte de la profecía, puesto que la imagen ha sido ya establecida. Eso es asunto cumplido. Lo que venga en el futuro en la legislación y en los conflictos, luchas, revueltas, disturbios, junto a todo el mal que los acompaña, no es sino el resultado y consecuencia inevitable de lo anterior, que es lo siguiente en la línea del cumplimiento de la profecía que está ante nosotros. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y fíjense, hermano, que es interesante lo que la audiencia responde: la ira de Dios. Hermano, y es en este punto donde el mismo Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice que la ira de Dios y del que está sentado y el Cordero dice, viene, pero ¿quién podrá estar firme? Y la respuesta a esa pregunta es: solo los 144,000 podrán estar firmes porque tendrán el sello de Dios en sus frentes. Serán fortalecidos por Dios, serán sellados, llenos del Espíritu Santo. ¿Acaso entonces no es necesario reflexionar en este momento tan importante que el remanente en este tiempo debe de definirse? No es necesario que el pueblo de Dios comprenda que todo tipo de relación del Estado con la iglesia es una consecuencia más o es un cumplimiento más pleno de la formación de la imagen de la bestia. Me parece muy importante, hermano, lo que dice Alonso T. Jones. Ya está en cumplimiento la imagen de la bestia. Solo nos falta ver las consecuencias, decía él, para 1893. Y el remanente tendrá que verse contra persecuciones, contra milagros seductores. Eso decía él en 1893. Eso es lo que entendía basado en el cumplimiento histórico de este asunto. Pero hoy, hermano, hoy podemos decir que esto ya nos está tocando vivir a nosotros. A nosotros nos está tocando ver cómo es que hay revueltas, cómo es que hay disturbios, cómo es que hay luchas, cómo es que hoy en la actualidad el presidente de Estados Unidos está dando decretos para tratar de buscar que la Constitución de los Estados Unidos en algún momento pueda ser modificado. Y como adventista, por años se ha venido predicando al respecto. Para muchos esto ha sido solamente extremismo, ha sido solamente predicar en vano con referencia a esto, pero todos los que mencionamos al respecto y seguimos la palabra de Dios y queremos mantenernos firmes en eso, podríamos decir hoy también que la ira de Dios es lo que sigue posteriormente al cumplimiento del mensaje de los tres ángeles, hermano amado y hermano que nos escucha.
No sé si Fíjese, comentar algo adicionalmente. fíjese, hermano Rubén, que usted ha tocado varios puntos que necesitamos analizar. Por ejemplo, ah, este actual presidente, Donald Trump, está metiendo sus manos en la Constitución de los Estados Unidos. Esa constitución que, como dice el conflicto de los siglos, es lo que ha hecho que esta nación sea grande. Y él está buscando cambiar esta constitución. Este cambio que él está buscando hacer es precisamente lo que nos está mostrando aquí el pionero Alonso Trevier Jones cuando nos dice que lo que venga en el futuro es cambios en la legislación. Y esos cambios en la legislación van a crear conflictos, luchas, revueltas, disturbios, miedos. Y otra de las cosas que estamos mirando, hermano Rubén, es que esta nación está empezando a actuar nuevamente ya no como una república, sino como la imagen de la bestia. Cuando vamos a la historia, vamos a encontrar que ya en el pasado Estados Unidos tomó bajo el control de su gobierno algunas islas, como la isla de Puerto Rico, la isla de las Filipinas, y ahora está buscando controlar y comprar para tener accesos en esas vías marítimas, en estos conflictos que se están creando en este tiempo. Groenlandia, una isla donde está manifestando otra vez su poder, su jerarquía que ellos tienen. Entonces lo que nosotros estamos viendo es realmente que ya no queda mucho tiempo. Por eso quiero compartirles este comentario donde va en relación con su tema, hermano Rubén, donde dice, viene una pregunta: ¿por qué Dios tendría que levantar un remanente después de 1798, cuando entra a la escena los Estados Unidos de Norteamérica, en base a su simbolismo que encontramos en Apocalipsis 13:11, y cuando sufrió la herida de muerte y vivió el papado? ¿Por qué es que el Señor tendría que levantar un remanente? Nosotros, cuando seguimos leyendo las escrituras, vamos a encontrar que la respuesta está en Apocalipsis 13 y 14. ¿Por qué tiene él que levantar un remanente después de 1798 y antes de la segunda venida? Porque en el capítulo 13 encontraremos que Satanás fomentará una falsa adoración mundial a través de sus falsas doctrinas, con el objetivo de que la raza humana no esté preparada para adorar al Creador y así rechazar a Cristo en su retorno, su segunda venida. Para ello, el diablo tendrá dos, tres representantes: el dragón, la bestia y el falso profeta, que aparecen en Apocalipsis 16:13. Por esta razón, y para contrarrestar esta actitud diabólica o malévola, Dios también tiene que levantar y tiene que tener a un remanente para restaurar la verdad, para restaurar la verdadera adoración y preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo, como usted bien lo mencionó en Apocalipsis 6:17. ¿Y quién podrá estar en pie si no es el remanente? Por eso, hermano Rubén, Dios tiene un remanente. Adelante, hermano Rubén. Amén, hermano, amén. Gloria a Dios porque Él levantará un pueblo, lo está preparando en este momento, lo está capacitando
para poder luchar contra la imagen de la bestia que ha de hablar, porque recordemos que la Biblia dice, volviendo a Apocalipsis capítulo 13, en donde dice la escritura que se forma una imagen, y voy a leer el versículo 15, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, del 14 voy a leer, dice, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y que vivió. Para los que hemos estudiado acerca de estas citas bíblicas, entendemos que la imagen de la bestia representa la unión de las iglesias protestantes en los Estados Unidos que se están aliando con el poder civil y que hoy en día a través de este nuevo presidente está tomando cada vez más fuerza. Pero la imagen, como dice ahí en esta cita, ya vemos que se ha formado. ¿Qué sigue? Bueno, siguen muchas cosas como el que vienen persecuciones. ¿En dónde viene esto? Dice el versículo 15. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Poco falta para que nosotros podamos ver el cumplimiento de esta cita bíblica, hermano, en donde por mucho tiempo pues, el mundo adventista ha estado diciendo, se quebrantará la legislación de los Estados Unidos, la tierra de libertad, la tierra que proclamaba ser esa nación de libertad de conciencia, pronto acabará esas libertades. Y hoy, en pleno 2025, nos estamos acercando cada vez más a ese momento en donde la libertad de conciencia, la libertad de expresión se está cada vez más coartando. Y la escritura dice que esto tiene que ver porque el vino de Babilonia se ha propagado en los reyes de la tierra. Apocalipsis 18 dice que los mercaderes han fornicado con ella. Y estamos viendo en Estados Unidos una nación que ahora, que siempre ha existido esa oligarquía, ese grupo de poderes de personas ricas que controlan en la República de Estados Unidos, pero que ahora pretenden no solamente estar ahí, pretenden tener el control a nivel mundial. La palabra de Dios nos había advertido de esto y por eso Dios representa a su pueblo como ese pueblo paciente que va a tener que luchar contra todo eso, ese pueblo que guardará sus mandamientos, que será como Jesús, será fiel, dice la escritura, que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, que perseverará en la doctrina que su padre le mostró y que a nosotros ha sido mostrada a través de su palabra, a través de la Biblia. Hoy somos llamados, hermanos que nos escuchan, a que podamos ser ese pueblo remanente. Dios nos está ofreciendo que lo podamos ser. De nosotros depende aceptar el poderlo ser. Hemos sido llamados a poder predicar este mensaje. ¿Qué sigue entonces? Decía Alonso Tellón. Sigue la ira de Dios. Apocalipsis 14 dice que si alguno adora a la bestia, a su imagen, ¿verdad? Si alguno se somete a los requerimientos de la iglesia universal católica, que ha tenido el poder, que tuvo el poder por 1260 años, si alguno se somete a sus doctrinas, si alguno las predica, las promueve, acepta la formación de la imagen y la toma como insignificante y peor aún, recibe su marca como si fuera de ellos, la Biblia nos advierte solemnemente por parte de Dios que la ira de Dios será vaciada y que lamentablemente recibirán de esta ira. ¿Y qué es esta ira de Dios? Apocalipsis 15 nos dice que las 7 plagas postreras es en donde se va a consumar la ira de Dios. Y aún en ese proceso, hermanos que nos escuchan, en donde el pueblo de Dios luchará contra la imagen, contra la bestia, contra su marca, ahora tendrá que pasar por este tiempo de las 7 plagas, también requiriendo paciencia, también requiriendo fe y también manteniéndose fiel a los mandamientos de Dios. Porque la escritura dice que saldrá Dios del templo, el Señor Jesucristo saldrá
y que nadie va a poder entrar hasta que las plagas sean consumidas. Y este mensaje que un servidor comparte, que muchos adventistas han compartido, muchos obreros de sostén propio hemos compartido estos mensajes, no es para causar temor, no es para que la gente voltee a ver a Dios y tema por su ira. No, porque Él lo que está ofreciendo en este momento es que podamos ser el pueblo de Dios paciente, que guarda sus mandamientos y que ha dado a su Espíritu Santo para que nos capacite para poder estar en pie cuando Él venga. Porque Apocalipsis, reitero, capítulo 6, versículo 17, se nos dice de la siguiente manera: porque el gran día de su ira es venida. ¿Quién podrá estar firme? Oh, hermanos, la respuesta es solo los que hayan recibido el sello de Dios. Y Dios hoy nos ofrece misericordiosamente su sello. Hoy nos está ofreciendo que podamos aferrarnos a la justicia de Cristo para que se perdonen nuestros pecados y para que podamos vivir en armonía con Él. Quiero llevar a este otro pensamiento que el pionero Alonso T. Jones nos llevaba también a poder reflexionar al respecto. Y es la siguiente, hermanos. Dice la escritura que en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, en Apocalipsis 12 también se presenta, pero comienzo en Daniel 2, que surgirían 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y lo que se conoció en la historia en la Edad Media y que hoy persiste es la Iglesia Católica Universal, que tiene una forma de gobierno que se llama el papado, y que ese papado es tanto un líder religioso como un líder político. Tiene esta dualidad, cosa que no tenían las demás naciones. Es muy importante que recordemos que a estas naciones, a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma, inclusive al mismo papado, lo vemos en el mensaje a Tiatira, se le dio tiempo para que se arrepintieran de sus procederes. A Babilonia tenemos a una nación que estableció una imagen para que todos la adoraran. A Medo-Persia vemos cómo, si bien apoyó al pueblo de Dios, realmente no siguió los caminos del Señor. Vemos a Grecia cómo se levantó con la filosofía, cómo es que se levantó también contra Dios, y a Roma, que tuvo al Mesías, al ungido de Dios, a Cristo Jesús, lo crucificó, a su pueblo lo persiguió. Cómo el papado se apartó, ese cristianismo apóstata se apartó de la palabra de Dios, y en lugar de reflexionar, en el año 321 estableció una ley dominical de labios de este decreto de Constantino, y que para el 425 o 405, si no mal recuerdo, dice la historia que se levanta una ley dominical en donde se prohibía completamente que las personas en el Imperio Romano fueran específicamente a los circos, a los teatros, a los anfiteatros, porque era día de culto. Esto trajo como consecuencia que, a pesar de que a las naciones se les presentó el Evangelio, ellos rechazaron la verdad y recibieron la ira de Dios. Pero a diferencia de lo que hoy se dice, ellos todavía llevó la ira de Dios, o llegó con misericordia. En el momento en el que nos encontramos, en donde el remanente de Dios debe de predicar este solemne mensaje, su testimonio, su vida, la práctica del Evangelio, como dice Santiago, no siendo solo oidor de la palabra, sino siendo hacedor de su palabra, entonces ese pueblo será quien amoneste a lo que la Biblia llama Babilonia, y que tiene hijas, porque la Biblia describe que es la madre y que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero ¿qué vendrá? Apocalipsis 14:9, volvemos al tema central, se presenta la amonestación de que el pueblo de Dios no reciba la imagen, no adore a la imagen, no reciba la marca, porque si esto viene, entonces recibirán la ira de Dios y ya no habrá misericordia, porque la misericordia hoy se ofrece
para poder ser señalado como ese remanente que guarde los mandamientos de Dios, que tenga la fe de Jesús. Hermano amado, si quisiera usted complementar hasta aquí, lo escuchamos. Y encontramos perfectamente, en base a lo que usted ha mostrado, cómo es que todas estas naciones es precisamente lo que han hecho. Se han ido en contra de los mandamientos de Dios. Babilonia pisoteó los mandamientos de Dios. Medo-Persia también pisoteó los mandamientos de Dios. Grecia hizo exactamente lo mismo. Encontramos también que Roma, ni se diga. Y encontramos entre medio de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14, el capítulo 13, donde se muestra un poder que piensa en cambiar los tiempos y la ley. Y es más, miremos lo que la Biblia dice en Apocalipsis 13 y el versículo 6, donde dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en él. Fíjense que aquí encontramos un ataque directo del papado, de la Iglesia Católica, donde se ve un ataque directo a los mandamientos de Dios, donde se mira su intención de cambiar esos mandamientos y donde encontramos una suplantación de un tabernáculo, del templo, donde se nos hace referencia cuando leemos nosotros a Apocalipsis 12:17 de este remanente que guarda los mandamientos de Dios. Podemos mirar cómo es que este sistema cambia los mandamientos de Dios, quita de la vista del cristianismo o del adorador el templo de Dios en el cielo. Quita de la vista también el arca del pacto de Dios, donde se encuentran los mandamientos de Dios, y cambia esos mandamientos haciendo blasfemias contra Dios. Por eso el Señor tiene que levantar un remanente, y tiene un remanente que exaltará los mandamientos de Dios, especialmente, como dice el mensaje del tercer ángel, el cuarto mandamiento. Así que, hermano Rubén, que Dios nos ayude a ser parte de este remanente. Lo dejo, hermano Rubén. Sí, hermano, sin lugar a dudas, Dios nos está haciendo el llamado. Por eso es que les mencionaba hace un rato que este mensaje no se trata de que las personas estén con miedo pensando que viene la ira de Dios. Porque cuando leía acerca de este asunto, con lo que Alonso Tellón menciona, él preguntaba, ¿estamos contentos de lo que sigue? Que el siguiente evento profético después de la predicación del mensaje es la ira de Dios, son las 7 plagas. Hermano, me impresionó que la audiencia respondió, sí, amén, estamos alegres de que así sea. Pero era porque habían comprendido que el justo vivirá por la fe, que la fe sustentará a todo aquel que quiera llegar a ese momento. Y hoy se está ofreciendo específicamente eso, la fe del Señor Jesucristo, para que podamos guardar sus mandamientos, para que podamos desarrollar un carácter paciente en todos los sentidos, en el estudiar su palabra, en el orar, en enfrentar todos los abates, todos los las cosas que el enemigo presentará para poder padecer este tiempo de angustia que se viene, porque es el carácter de Cristo el que podrá permanecer en pie delante de todo esto. Y por eso hoy en día Dios está haciendo este llamado en Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio
ha llegado. Es el momento que como pueblo, que como la gente, la humanidad pueda recordar a su creador, pueda recordar que hay un creador que hizo los cielos y la tierra y que el séptimo día lo apartó, lo santificó y lo bendijo. Ese día santo que la misma Biblia nos dice que es la señal entre Dios y su pueblo. Esa señal que, como ya usted lo mencionaba, hermano amado, el papado lo pisoteó, y que cualquier persona que vaya a la historia, que vaya a los anales de la historia del siglo cuarto, del siglo quinto, podrá encontrar que este sistema que hoy se llama el catolicismo romano cambió el sábado y estableció el domingo. Y que nosotros nos estamos acercando en el momento en donde el domingo nuevamente será exaltado como el día de adoración, mencionando que el sábado será el día que ya ha sido puesto atrás y que ha sido clavado en la cruz, pero que el domingo, al ser el día según exaltado por Cristo, será el día que ha de venerarse, que ha de ser el día de adoración, no solamente por su sistema, sino en todo el mundo. Y eso es lo que nos advierte la Biblia. Por eso se nos menciona que cualquiera que reciba estas doctrinas, que cualquiera que se mantenga en esta posición, lamentablemente recibirá la ira de Dios. Y quiero que reflexionemos, ¿por qué recibirá la ira de Dios? A veces vemos con pequeñas, vemos con mucha simpleza todo lo que implica, pero el papado, sus inicios tienen que ver con la unión del poder civil romano, y la imagen precisamente serán las iglesias protestantes que seguirán su formación de unirse con el Estado. Entonces harán esa imagen de la bestia. Y en este punto quiero que reflexionemos. La palabra que aquí aparece en la tercera línea, practicaron el ecumenismo. Apocalipsis 16 nos dice que hay tres espíritus, que salieron espíritus a manera de rana de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. La palabra que en griego aparece ahí es oikumené, y que nos describe que es a toda la tierra habitada, que eh, esos falsos espíritus o espíritus engañadores que salen por el mundo, que salen con los reyes de la tierra, nos llevan a fomentar una falsa unidad, no solamente de las naciones, sino de las iglesias cristianas y de todas las denominaciones, para que el mundo, como dicen Tesalonicenses, sea llamado a clamar por paz, pero vendrá destrucción repentina. Y en ese ecumenismo que hoy estamos viendo que se desarrolla, hermano amado y hermanos que nos escuchan, la Biblia dice que el hombre de pecado se llama así porque es el hombre que está en contra de la ley. En griego es anomia, el hombre que pisoteó la ley es el papado y que lo va a exaltar, y que hoy estamos viendo que eso está por cumplirse en la historia, en nuestra historia contemporánea. Veremos una edad media nuevamente, veremos un siglo cuarto, un siglo quinto, en donde el cristianismo perseguía a los paganos porque no se sujetaban a las doctrinas que se habían establecido en los concilios ecuménicos de estos siglos. Y hoy, en pleno 2025, nos estamos viendo que las naciones, y específicamente de Estados Unidos, de donde hemos visto y hemos predicado por mucho tiempo, esto cada vez está más cerca. Por eso el Señor nos llama a decir: toca a la puerta, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el gran llamado de misericordia y de justicia que nos está haciendo nuestro Salvador, hermano amado. Fíjese, hermano Rubén, que aquí le voy a leer una cita que viene en Joya de los Testimonios, el tomo 1, en la página 432, donde me llama la atención
porque también ahí se mostró el ecumenismo, donde todas las iglesias tienen este punto en común, que rechazan los mandamientos de Dios. Dice la mensajera del Señor: me fue presentado el caso de Nehemías. Estaba empeñado en edificar las murallas de Jerusalén. Para nuestro tiempo las murallas serían los 10 mandamientos. Y los enemigos de Dios habían resuelto que dichos muros, es decir, que dicha ley, no se reedificarían o no se reedificarán. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Miren aquí, hermano Rubén, aquí está Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que hoy en día vendrían a representar pues todas las iglesias religiosas que rechazan ese muro, que es la ley de Dios. Dice, sigue diciendo la mensajera del Señor, que los muros de Jerusalén eran reparados. Aquí encontramos al remanente fiel y verdadero que está reparando los mandamientos de Dios, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse. Encolerizáronse mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Aquí encontramos una unión de estos diferentes grupos en contra de los que están reparando la brecha, de los que están reparando los mandamientos de Dios. Y mire cómo le pone la mensajera del Señor esa actitud que ellos estaban haciendo. En este caso, un espíritu de odio y de oposición a los hebreos formó el vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres. Es exactamente lo mismo que usted mencionó en el ecumenismo, donde están unidos, pero están unidos para atacar a los que están reparando esta brecha, los mandamientos de Dios. Dice, sigue diciendo la mensajera del Señor, esto ilustra bien lo que con frecuencia presenciamos en nuestra época en la unión de hombres de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente. Hombres cuyo único vínculo parece ser lo que pertenece a la naturaleza del dragón y que manifiestan amargura y odio contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Aquí encontramos exactamente que lo que vivió Nehemías es exactamente lo mismo que está viviendo el remanente de este tiempo. Y luego ella hace una declaración en base a los de su tiempo. Cuando estaba la mensajera del Señor viva, dice, esto se ve especialmente entre los adventistas que guardan el primer día. Los que no guardan ninguno y los que consideran que todos los días son iguales, que se destacan por la manera en que se odian y se calumnian mutuamente. Cuando les dejan tiempo los esfuerzos que hacen para representar falsamente, calumniar y ultrajar de toda manera posible a los adventistas del séptimo día. Fíjense, hermano, que ahí está todo en resumen, una cita, lo que usted nos ha mostrado en este espacio de su presentación. Adelante, hermano Rubén. Impresionante, hermano, como el pueblo de Dios, ese remanente que es representado por Nehemías y los que se esforzaron por construir en tiempos angustiosos, el mismo remanente también tendrá que edificar su palabra, la ley de Dios la tendrá que exaltar en tiempos angustiosos, hermanos, que nos escuchan.
y en nosotros estamos ya cerca de poder ver todo esto. Vuelvo a repetir, no se trata de que vean esto como algo sensacional y que digan entonces ¿qué debo de hacer? Lo único que podemos hacer es ver a Cristo, al Salvador del mundo, y ponernos en sus manos para poder desarrollar el carácter. Y esa va a ser la siguiente fase de este tema que vamos a compartir. Antes de esto, quiero llegar a que veamos esto, en donde se declara que Babilonia, ahora a quien se le predicó el mensaje, a la madre, que es la madre y a sus hijas, rechazan el evangelio. Pero Dios tiene ese remanente, esos 144,000 que van a pasar el tiempo de angustia, que van a luchar contra la imagen, contra la marca, contra su número, contra un decreto de muerte, de acuerdo a lo que nos dice tanto Daniel 12 como Apocalipsis capítulo 16 mismo. Apocalipsis 13 nos presenta cómo se le manda a matar al pueblo que no se sujete a los mandamientos que va a exaltar específicamente el domingo, la imagen de la bestia. Pero van a recibir la ira de Dios. El pueblo remanente no recibirá, él tendrá que pasar ese tiempo de angustia, esas 7 plagas. Y es muy impresionante, hermanos que nos escuchan, que Dios está preparando a su pueblo inclusive en el sentido de su salud, en el sentido de su vida física. Le ha dado una alimentación de manera muy puntual, porque cuando vengan las 7 plagas, dice aquí la escritura, y lo sintetizo en estos puntos, que las primeras plagas tienen que ver con aquellos que ha de derramarse sobre el río, sobre el mar, y que aquellas personas que podrían alimentarse de esto no podrán alimentarse, que la plaga cuarta será sobre el sol, el calor será difícil, el aire no podrá ser tan fácil respirarlo, estará complicado estar en ese punto. Y es en la 6ª plaga en donde se viene este gran engaño, en donde el falso profeta, el papado y el paganismo se reunirán contra el pueblo de Dios para quererle acabar con él. Pero la 6ª plaga destruirá Babilonia, que se ha hecho guarida de demonios y que ha sido albergue de todo espíritu inmundo, espíritu que traían doctrinas de demonios, y que hoy como pueblo Dios nos está pidiendo que estemos alerta, y dice salir de ella, pueblo mío. Pero para los que estamos en el mensaje, para los que ya hemos recibido este mensaje, el Señor nos presenta este otro mensaje que nos invita a que tomemos realmente la justicia de Cristo Jesús. Y nos manda el mensaje porque dice que su pueblo para este tiempo se va a encontrar, no va a estar ni frío ni caliente, sino que va a estar tibio, próximo a ser vomitado de la boca de Dios, porque se siente rico, se siente que no tiene necesidad, inclusive piensa que está vestido con las vestiduras de Cristo Jesús. Pero Jesús, el testigo fiel, le dice: te invito que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Y me llama mucho la atención la última parte de los subrayados: seas vestido de vestiduras blancas. Porque estas vestiduras blancas, hermanos que nos escuchan, representan a la justicia de Cristo. Representan el hecho que Jesús perdona nuestros pecados, pero también es Jesús por medio de su Espíritu Santo que nos ayuda a poder vivir en santidad. Así que este mensaje que está asociado también con el pueblo de Dios, que se da para poder desarrollar ese carácter, es un mensaje para que comprenda el pueblo de Dios que necesita prepararse en el poder del Espíritu Santo, ser renovado como una nueva persona. Porque mientras a las iglesias caídas se les da el mensaje: salid de ella, pueblo mío, Dios está preparando a su pueblo para que entienda su condición actual y no confíe en sí mismo, sino aprenda a confiar en la justicia de Cristo Jesús. Hermano amado, si quisiera complementar esto.
Ese hermano Rubén, que aquí encontramos de igual manera ya un remanente del remanente. Fíjense que la iglesia de la Odisea, como todos nosotros hemos estudiado en la línea profética histórica, esta iglesia se levantó en 1844, precisamente de un remanente que quedó de la iglesia de Filadelfia. Y en 1844 surge la iglesia La Odisea. Como en todos los periodos de la era cristiana, cuando ese remanente empieza a crecer, a crecer, a crecer, el amor se empieza a enfriar. El amor se empieza a enfriar, se empiezan a mezclar con el mundo, con el paganismo, entra la apostasía, entra la falsa adoración, entra el ecumenismo, entran los falsos pastores, entran los falsos maestros, entran las falsas doctrinas y pareciera que el remanente está por desaparecer. Sin embargo, en el periodo de la iglesia de la Odisea, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Este remanente permitió en su medio que entrara la apostasía, permitió en su medio que estos falsos maestros corrompieran el evangelio, trajeran estas falsas doctrinas. Y de este remanente que ahora creció y se hace una iglesia grande, el Señor tiene su remanente que se mantiene fiel a sus mandamientos. Estos son los que compran oro refinado en fuego, los que se visten de vestiduras blancas. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que las traducciones de algunas Biblias en Apocalipsis 22:14 habla de vestiduras blancas y algunas versiones hablan de los mandamientos de Dios. Pues precisamente estos que están vestidos de vestiduras blancas son los santos de Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la paciencia del Señor Jesucristo. Por eso es que están representados en la iglesia de la Odisea como los que compran oro refinado en fuego, los que se visten de vestiduras blancas, los que cubren su desnudez con la justicia de Cristo y los que ungen sus ojos con colirio a través del Espíritu Santo para poder mirar esos pecados que tenemos, sean cultivados o heredados, y que se pueden limpiar a través de la sangre de Cristo. Aquí tenemos muy bien definido en la séptima iglesia ese remanente del remanente, el que va a estar de pie cuando Cristo venga en su segunda venida. Adelante. Amén, hermano, exactamente. Va a estar este remanente del remanente que va a hacer o a poner atención al llamado del testigo fiel. Va a atender a este llamado y va a hacer lo que él mismo le está aconsejando. Va a atender lo que se dice en el versículo 18. Y sobre esta línea quisiera que reflexionáramos en este cierre ya del tema, porque voy a leer unas citas muy importantes que están ahí en pantalla, que nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestra condición actual, a que podamos nosotros comprender todo lo que aquí se menciona y que lo llevemos a la práctica. No todo el mundo, dice la cita, ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todo el mundo, no todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan describe, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el remanente del que hemos venido a predicar. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada,
por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsiste. Y por eso es el mensaje de la Odisea, porque el mensaje de la Odisea nos dice de qué manera podemos ser inamovibles, de qué manera podemos ser inquebrantables. Y dice la Escritura, solo en las vestiduras blancas, en la justicia de Cristo Jesús. Si hoy yo no alcanzo a distinguir el error, Él me llama a que unja mis ojos con colirio para que vea. Él me llama a que pueda distinguir entre lo santo y lo profano, entre la comunión bíblica y en la falsa comunión llamada ecumenismo, aquella que está haciendo tanto daño en la iglesia, en el mundo entero, que es una falsa comunión. Cristo está llamando a su pueblo a que sea leal, a que se mantenga firme, porque esta batalla está pronto y se está acercando. Se le presenta a este pueblo de Dios, lo ve, dice que poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Vi que algunos no participaban de esta lucha e intercesión, parecían indiferentes y negligentes, no resistían a las tinieblas que los envolvían. Qué impresionante escena se está presentando aquí, lo que está experimentando el pueblo de Dios, ese remanente. Dice que de ese remanente no todos van a resistir a las tinieblas que los envuelven, y estas los van a encerrar como una espesa nube. Pero también se ve aquí a los ángeles de Dios que se apartan de ellos y acuden en auxilio de los que sí se empeñan, de ese remanente, del remanente, como ya dijo nuestro hermano amado. Aquellos que acuden en auxilio de los que se empeñan en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista, mientras que los que oraban continuaban clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. De las citas bíblicas que mencionaban en un inicio, hermanos que me escuchan, que nos escuchan, vimos que la fe llevará el remanente a desarrollar el fruto del Espíritu Santo de la paciencia, y que está relacionado con la perseverancia, y que el pueblo cristiano perseveró en doctrina, perseveró en oración, perseveró en la correcta comunión. Y vemos aquí cómo en este testimonio se presenta a ese remanente viviendo eso, viviendo en perseverancia en la oración, en perseverancia en la verdadera comunión, en perseverancia en la doctrina correcta de la palabra de Dios, que los mantiene a permanecer firmes, aun cuando las densas tinieblas que el enemigo los envuelve. Por eso es ese remanente especial. Por eso Dios señala, como señaló a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso? Hoy Dios desea llamar así a su remanente. ¿No has considerado a mi remanente? Personas perfectas, temerosas de mí, que se han aferrado a mi justicia, que han tomado este colirio para que vean, se han vestido de la justicia de Cristo Jesús. Porque este dice poderoso momento de sacudimiento, que este zarandeo, ella, la sierva del Señor, pregunta qué significaba todo esto. ¿Cuál era el significado de este zarandeo que ella había visto? Y dice: se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Perseverar en la doctrina, decía la Escritura, y este pueblo expresará claramente esa verdad, porque su palabra es la verdad y será santificada
santificado toda persona en esta verdad. Algunos, dice el testimonio, no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Oh hermanos, el mensaje del testigo fiel, del remanente que tendrá que salir fiel, será habilitado para poder predicar el mensaje de este fuerte clamor, de salir de ella, pueblo mío, y también de decir que el juicio de Dios está ya y que es momento de ponernos a cuenta con nuestro Salvador. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino a medio. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, miren qué impresionante, se tiene en poca estima cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Por eso el remanente queda así. Ahí está la paciencia de los santos. Ahí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y hermanos que nos escuchan en esta noche, Dios desea que podamos ser ese remanente, ese pueblo que sea llevado a profundo arrepentimiento, que sinceramente le obedezca y entonces podrá ser purificado, podrá ser considerado ese remanente que ha de luchar contra la marca de la bestia, contra la imagen de la bestia, contra la bestia. Lucharán contra esos espíritus que han salido por el mundo a través del falso profeta, el protestantismo apóstata, el ecumenismo que se está llevando a cabo en el catolicismo y el protestantismo, en los falsos ministerios también de sostén propios que se han levantado. Todos estos grupos que están solamente encauzando el error y que están llevando muchos a una posición contraria a lo que la palabra de Dios ya ha establecido, hermanos. En esta noche cerramos con esta parte pensando en que si queremos ser el remanente, el mensaje del testigo fiel debe de ser escuchado en el pueblo de Dios para poder ser capacitado y ser ese remanente. Y entonces continuar la obra de la predicación de a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Hermano amado, podría decir que hasta aquí cerramos la presentación de mi parte, a reserva de que usted quisiera complementar también, hermano amado, perdón. Gracias, hermano Rubén. Yo quisiera cerrar este estudio con este versículo de las Sagradas Escrituras que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 21, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Con esas palabras, hermano Rubén, de las Sagradas Escrituras, hemos mirado cómo Dios tiene un remanente. Y ese remanente va a estar de pie hasta este tiempo final. Y va a estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Amén, hermano. Dios nos ayude a ser parte de ese pueblo, hermano amado, y a todos los que nos escuchan. Él está haciendo ese llamado, Él nos está llevando al arrepentimiento, pero todo depende, lo demás de nosotros, de que le aceptemos, de que podamos recibir el llamado que se nos hace y podamos ser como Leví. ¿Verdad? Que dejándolo todo siguió a Jesús, que podamos ser como Pedro, que al final tuvo que renunciar a su orgullo y a su suficiencia propia y comenzó a vivir para Cristo. O como lo fue Pablo, aquel que era celoso de su religión, pero que cuando vio a Cristo dice que tuvo todo eso por basura
Y hoy está llamando Dios a un pueblo con esas características para que pueda ser ese remanente que guarde los mandamientos de Dios. Amén, hermano Rubén. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir este tema con los hermanos. Amén. ¿Qué le parece si finalizamos con una palabra de oración para Amén. honra y gloria de nuestro Dios? Y pues le damos gracias a los hermanos que se han dado cita por habernos acompañado durante este día. De igual manera, el día de mañana estaremos transmitiendo a las 5 de la tarde, hermano Rubén, donde va a estar el hermano Claudio Correa desde Chile, donde mañana comenzamos precisamente una serie de estudios donde se estará dando lo que usted tocó en esta noche, parte de lo que usted tocó, que es el ecumenismo. Así que a través de esta plataforma los invitamos mañana a las 5 de la tarde, hora de California, a las 7 de la noche, hora de México, con el hermano Claudio Correa. Amén. Y si Dios así lo permite, el sábado a las 9 de la mañana estará con nosotros el hermano Juan Pablo Arellano. Y a las 11 de la mañana el hermano Alejandro Maya. Por las 2 de la tarde estará este servidor presentando un tema y ya cerca de las 4 de la tarde tendremos una mesa de análisis centrado en el ecumenismo y estaremos tocando precisamente algo que usted comentó, hermano Rubén, que es ese ecumenismo que se ha introducido por todas partes y le ha hecho gran daño a este precioso mensaje. Así que están todos invitados. Gracias, hermano Rubén, para nuestros Amén. hermanos que nos están escuchando. Pues nuestro hermano tiene su ministerio en México, el sello del Dios viviente, y a través de este medio, pues le damos gracias primeramente a Dios y posteriormente al hermano y a todos los que están apoyando el ministerio del hermano, que han hecho una gran obra de imprimir el libro de Daniel y Apocalipsis, donde Amén. lo han hecho en un solo libro. Están los 2 tomos en un solo libro. Así que a nuestros hermanos que nos están acompañando, oremos por estos ministerios que están ayudándonos a regresar a las sendas antiguas. No sé si quisiera hablar un poquito de esa obra que está realizando, hermano Rubén. Sí, hermano, gracias por el espacio y también por comentar al respecto. Pues la verdad, estamos en un tiempo donde es necesario retomar los primeros pasos de los pioneros adventistas y es un libro pues bastante importante, el libro de Daniel y Apocalipsis. Aquí tenemos un ejemplar de ese libro que hemos sacado con nuestro hermano Eduardo. Nos dimos el trabajo de poder trabajar parte de este libro pues para que pudiéramos tenerlos en un momento en donde la confusión es grande, donde los ministerios de sostén propio se han ido con falsas interpretaciones proféticas, han acuñado la interpretación futurista. Algunos inclusive han adoptado interpretaciones preteristas y recordar, volver a tomar este libro en la lectura diaria nos puede ayudar a comprender cómo surgió el movimiento adventista, cuáles fueron sus bases y principios de interpretación profética. Y bueno, si alguno está interesado en poder adquirirlo, comuníquense con nosotros, ya sea en la página del sello del Dios viviente o de manera personal con nuestros contactos que tenemos para poderlo adquirir, hermano amado. Amén, gloria a Dios, hermano Rubén. Y pues a nuestros hermanos que se dieron cita en esta noche, gracias por habernos acompañado. Oremos por estos ministerios que sigan siendo de ayuda para este remanente, trayendo estas preciosas verdades. Hermano Rubén,
para ir finalizando, despídanos en oración y entreguémosle este estudio a nuestro divino Salvador para que haga su obra conforme a él le parezca correcto. Amén. Así sea, hermano. Vamos a orar. Bendito y cariñoso Padre que está en los cielos. Le damos gracias porque por medio del Señor Jesucristo podemos ser llamados su remanente. Le suplicamos que en nosotros pueda desarrollar el carácter que requiere el remanente para poder serlo, Señor. Que nos pueda dar las fuerzas, las energías, la capacidad de comprensión, su verdad, Señor, de poderla vivir, de mantenerla como ese tesoro, Señor, que todo quisiéramos tener. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos solemnes, pero también estamos viviendo momentos de confusión. Su palabra dice que llegaría el tiempo, y ya lo es, cuando muchos tendrán comezón de oír y no soportarán la sana doctrina, sino que queriendo escuchar se irán tras espíritus de demonios, Señor, tras doctrinas de demonios. Ayúdenos, Padre, a poder exaltar su palabra en nuestra vida, también por mensaje, y que estos libros, Señor, puedan llegar a muchas personas, que puedan darse el tiempo de leerlo, de comprender estas antiguas verdades que nos hacen un pueblo remanente, Señor. Oramos por los ministerios de su iglesia, por el ministerio de nuestro hermano amado, Señor. Usted lo conoce, guíelo, Padre, manténgalo firme, y así todos los ministerios, Señor. Pedimos por los planes que ellos ya han hecho para este sábado, Señor, que van a presentar el tema del ecumenismo, que para muchos es un tema innecesario, pero eso es lo que ha traído tanta confusión, Padre, tantos problemas en su obra, como lo trajeron los antiguos problemas en la Iglesia Apostólica. Por favor, pedimos de su bendición, que sea de grande ayuda en esos temas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Nosotros aquí en la transmisión colocaremos un himno y nos despedimos en esta tarde, noche del día jueves. Bendiciones y Amén. Gracias, hermano.